Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es En Comedia Sofía, donde queremos ser serios, pero no lo logramos nunca. Y primero que nada, saludar a mi amigo Jaslani, porque todo el mundo le cambia el nombre. Jaslani Méndez. ¿Qué se dice, bro? Todo bien, todo bien. Sí, efectivamente, todo el mundo me cambia el nombre. O sea, de verdad, el seguro. Bueno, hasta tengo fotos donde a veces en trabajos me ponen Yasmani, Yaslani. Una vez, bueno, yo ya lo había contado, la bendición que no llegó a mí. La tiene algún nigeriano allá. Algún nigeriano, un nombre raro. Pero nada, de verdad feliz de estar aquí una vez más, como todos los miércoles, con un tema bastante interesante. Qué bueno, chiquillos, man. Ustedes no tienen una idea del invitado que tenemos hoy. Se las trae. Realmente yo tuve miedo porque yo dije, voy a probar a ver si contesta. Si contesta, a ver si y contestó. Y es eso que usted se queda así como, ¿Ahora qué hago? Ahora que lo prepare y estudie. Porque es una persona que usted obviamente conoce, todo el mundo tiene que conocer quién es Don Albino Vargas. Don Albino, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, de verdad, y a su audiencia, que debe ser mucha, estoy seguro. Y va creciendo, ¿verdad? Entonces espero que mi llegada aquí le suba un poquito el... Vea, yo estoy seguro, Albino, estoy seguro de que ahí nos vamos a tener que tomar un café. No, muchísimas gracias, de verdad. Sí, es un honor. Don Albino, bueno, tenemos solamente una hora de podcast, ¿verdad? Sí, Ojalá que pueda hacer más, pero hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que cuando uno dice, vas a tener a Albino Vargas al puro frente, hay demasiadas preguntas que uno quiere hacer. Entonces quiero ir como paso a paso. Ok, ustedes se le dan, dele. Primero que nada me gustaría saber, ¿de dónde viene Albino Vargas? O sea, ¿dónde nace esa pasión de lucha social? Porque a fin de cuentas es el... Bueno, figúrese usted que yo tengo ya un montón de años en esto, porque yo, siendo carajillo, estudiante de secundaria, en el Liceo Napoleón Quesada Salazar de Guadalupe, estando en segundo año, llegaron unos diputados, los profesores nos reunieron en el auditorio y nos dijeron que había que ir a la Asamblea Legislativa a tratar de que no aprobaran un proyecto de ley. Wow. ¿Verdad? Yo ni entendía eso, pero era la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica de ese entonces. El diputado que llegó a arengarnos fue presidente de la República después, don Rodrigo Carazo Odio. Wow. ¿Verdad? Y el proyecto de ley era para que el país le diera una concesión de explotación de bauxita en el Valle del General a una transnacional gringa que se llama, pues ya existe, Alcoa, Aluminium Company of America, ¿verdad? Wow. Entonces, ese día, 24 de abril de 1970, se armó la de San Quintín, ahí en las afueras de la Asamblea Legislativa. Fue la primera vez que respiré gases lacrimógenos. Así lo inauguraron. La policía se metió, golpeó gente, se llevó un montón de gente. Y de ahí yo lo que hice fue salir en carrera a buscar la parada de autobús, porque yo vivía en San Gerardo de Guadalupe, Goicoechea. A partir de ahí, desde abril del 70, yo empecé a interesarme en cosas de la política y de la cuestión social, y también a nivel de la noticia, bueno, no había internet ni nada de estas cosas, ¿verdad? Pero a nivel de la noticia era lo que estaba pasando en Chile, con la elección de Salvador Allende en septiembre de 1970. Entonces, que era un experimento político, y la primera vez decían los periódicos que el comunismo llegaba a ganar una elección por la vía democrática, y entonces usted se levantaba con Chile, comía con Chile y se acostaba con Chile, ¿verdad? Porque era una campaña impresionante, ¿verdad? Y por supuesto, uno no entendía esas cosas, uno lo que entendía era que, y más atrás ya uno empezó a descubrir la Revolución Cubana, lo que había pasado en Cuba, y después yo empecé a conocer cosas de la socialdemocracia, del Partido Liberación Nacional, cuando era verdaderamente socialdemócrata. Y bueno, y ese camino viene desde ahí, imagínese usted. Entonces yo tengo
de andar en la lucha social directa o indirectamente, de largo, de cerca, de casi medio siglo. Wow, ¿verdad? Bastante. O sea, estamos hablando de que estando en segundo de colegio le tiraron gases, o sea que fue la primera vez que estuvo cerca de ir a una cárcel. Sí, éramos un montón de chiquillos también, ¿verdad? Sí, porque claro. había gente de muchos colegios. Eso está en los periódicos registrados, esa manifestación del... Casi 100,000, bueno, yo lo que viví fue lo del combo del ICE. Bueno, también hubo una revuelta y muchos colegios. El combo del ICE, hasta que me da escalofrío a mí cuando recuerdo el combo del ICE, porque fue una lucha popular de las más relevantes en este país. ¿En qué año fue eso? El combo ICE fue en el año 2000, 17 días donde este país se levantó, hizo barricadas, quemó llantas. Sí. Ahí donde yo siento que las cúpulas... Bueno, mira que el combo ICE, yo estuve ahí también para variar. Presente. Sí. Yo estuve ahí con los compañeros que estaban así como en la cúpula dirigente del proceso. El combo ICE, los sociólogos y politólogos dicen que fue un parteaguas, porque el combo ICE mata el bipartidismo tradicional, liberación, unidad. Y del combo ICE nacen partidos, nuevos partidos. Nace el Frente Amplio, nace el Partido Acción Ciudadana. A los del PAC les molesta que uno les recuerde que vienen de la calle, ¿verdad? Ajá. Que son hijos de la calle, ¿verdad? Nace el PAC, hasta el Movimiento Libertario nació después del combo ICE. Wow. Porque se marcó esa etapa, ese quiebre, ¿verdad? Y esos 17 días... yo recuerdo la noche, la madrugada del 3 al 4 de abril, del 3 al 4 de abril, de la medianoche del 3 a la madrugada del 4, el país estuvo en un filito de casi que una guerra civil. Porque nosotros sabíamos que en distintos puntos del país había gente muy brava, muy enojada, ya con armas y con explosivos. Wow. ¿Verdad? Y entonces se iban a volar puentes, sobre todo en el Valle del General. Entonces hubo una gran negociación en el Tribunal Supremo de Elecciones. Prácticamente esa noche, esa madrugada, ocurrió en Costa Rica un golpe de estado técnico. La venta de ICE aprobada en primer debate se detuvo. Claro. Se detuvo, ¿verdad? Se detuvo. El Parlamento tuvo que idear fórmulas para mantener la formalidad institucional y se logró un acuerdo que prácticamente enterró el proyecto del combo ICE. A partir de ahí, Miguel Ángel Rodríguez, que era el presidente de Costa Rica, quedó completamente desacreditado. Como yo creo que después de esta audiencia va a quedar todavía más acreditado Carlos Alvarado. Don Carlos, si no sabe hacerla, dijo. Sí, pero ese combo ICE de verdad fue... En ese combo ICE también se metieron estudiantes y chiquillos de escuelas. Sí, claro, yo me acuerdo que nosotros sí, bueno... Sí. Es que sí, no tengo conocimiento más allá de lo que investigué, pero sí, yo no tengo ningún recuerdo bueno, es que tenía 7 años, digamos, o sea, no tengo ningún recuerdo de eso. Pero me parece increíble porque desde ese entonces hasta el día de hoy creo que no ha habido ninguna manifestación donde participen estudiantes. Hasta... Bueno, estudiantes tan pequeños, digamos. Sí, estudiantes tan pequeños. Porque sí, universidades... Sí, me parece, sí. Sí, digamos, usted tiene ese fenómeno social de Alcoa, 70, pero fue muy estudiantil. Y entre el 70 y el 2000, en esos 30 años, pues hubo movimientos, pero el del 2000 fue... Sí, impresionante, ¿verdad? Ese sí, y vea que uno lo tiene todavía ahí en la psiquis, porque realmente sí fue algo que realmente sacudió y que, a ver, hace ver que el pueblo realmente es el que tiene el control, en el sentido de que, ok, nosotros ponemos gobernantes, ponemos todo, y no es eso de que nos dan a Trujillo. Bueno, es que eso es un poco, digamos, de las cosas que ha venido pasando en este país con el deterioro de la credibilidad de la gente en los partidos políticos. Claro. Es que, digamos, hoy en día la distancia entre el gobernante y los gobernados es más grande que nunca y hasta profunda, ¿verdad? Y es peligroso, digamos. Claro que es peligroso porque puede suceder cualquier cosa. Tipo, si acabamos de presenciar lo que pasó en septiembre y octubre con el movimiento Rescate Nacional. ¿Qué es eso? Y no fueron 15 días de forcejeo y todo eso. Claro. Póngale usted lo que le quiera poner, que se metieron unos majes que andan en el arco,
unos, lo que usted quiera. Pero en términos generales está estudiado que en los últimos 30 años los partidos abandonaron ciertas regiones del país. Y en esas regiones del país se metió la pobreza, la precariedad salarial, la desigualdad, el desempleo y el narco y la delincuencia. O sea, todos encontraron un nicho, digamos, uno claro, con intereses entonces así. Usted tiene, digamos, toda la zona costera atlántica, Limón, toda la zona costera del Pacífico. Usted tiene problemas sociales terribles en las zonas fronterizas, Nicaragua, Panamá. Tiene problemas fronterizos, problemas sociales terribles en la zona norte, Los Chiles, Upala, San Carlos. Y de uno ha detectado que está llegando al Valle Central. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos un proceso, esto no es comunismo ni nada, está estudiado, un proceso de acumulación de riqueza o de concentración de oportunidades en la gran área metropolitana. Y aquello parece que hay como 2 Costa Ricas. Que ahora, bueno, perdón, eso es una de las cosas que a mí más me asustan, digamos, porque realmente sí se está viendo. Y alguien lo mencionó, que ahora sí estamos viviendo casi que en 2 Costa Ricas, ¿verdad? O sea, hay una división muy fuerte que realmente no debería darse, pero tampoco hay un plan de acción para no. Sí, eso está llamado, está estudiado, se llama la desigualdad. Si nosotros tenemos pobreza, hay pobreza, siempre la hubo, ¿verdad? Pero aquí se invirtió mucho en capas medias. Costa Rica se destacó por eso y Costa Rica era admirada en América Latina, ¿verdad? Un modelo de combinación de Estado con mercado, ¿verdad? Un modelo de asistencia social importante. Ustedes nacieron y ustedes encontraron el ICE. Ustedes nacieron y se encontraron la caja, se encontraron el INS, se encontraron el AIA, se encontraron la educación pública, la salud pública, los correos. Ustedes encontraron un sistema de política pública de instituciones que generaron esa movilidad. Y yo soy de esa generación que también empezó a vivir eso, ¿verdad? Porque yo nací en el 5-6, ¿verdad? Entonces, ya en los 60s, el país empieza a ver ICE, se funda el AIA. En el 70 la caja empieza a universalizarse, ¿verdad? Para todo mundo, ¿verdad? Entonces yo crecí con eso. Yo crecí con el Estado social. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me metí en esto porque yo quisiera que los que siguen después de mí tengan lo que yo tuve, ¿verdad? Vi ahora a su hijito ahí, usted lo abrazó cariñosamente y yo me pensé, ese muchachito, ese niño cuando sea adolescente, ¿a dónde estará? Claro. ¿Qué tendrá alrededor? Ve, porque lo que hablábamos antes de que empezara el programa, que es que los políticos de antaño pensaban hacia el futuro. Ya no importa que fueran socialistas, que fueran comunistas, que fueran liberales, que fueran humanistas cristianos, que fueran los últimos que aparecieron con ideología, son los socialdemócratas, con el Liberación Nacional original, pero todos ellos tenían algo, la preocupación por el bien común, la inclusión social, la movilidad, el ascenso social. Pero hoy tenemos políticos que nada más piensan en la próxima elección. Sí. En la próxima elección, ¿verdad? Y lo que beneficia a su partido. Y lo que beneficia a su partido y a sus amigotes, ¿verdad? Y esa cosa. Y ahora se ve que es como para quedar bien en el momento que estuvo. Claro. Y chao. Y usted hace programas de gobierno y redactan programas de gobierno que son maravillosos. Pero nadie lo lee. Para empezar, nadie lo lee. Es cierto. En segundo lugar, no tenemos una ley que castiga al político que engaña. Deberíamos tener una ley. Y si usted aspira a la presidencia de la República y usted llega y promete que va a haber piscinas cuadradas en todo el país y no las hay después de 2 años, pegamos cuentas. Pegamos cuentas, ¿verdad? Entonces, entonces es que uno tiene amigos en el exterior y todo que admiraban mucho a Costa Rica y ellos consideran que Costa Rica está desconocida, güey. Costa Rica se desigualó, digamos, para decirlo en palabras más populares. Sí, y bueno, volviendo un toque en eso, y en esa última frase que don Albino menciona, yo tuve la oportunidad no hace mucho de entrar a un barrio conflictivo aquí en Costa Rica,
y no muy lejos de San José, o sea, es relativamente cerca de San José. No lo vamos a mencionar porque no es necesario, pero definitivamente es ir a otro país. O sea, yo entré, primero que nada, era una calle que ni tan siquiera estaba como asfaltada, sino era como una calle de cemento, así toda fea, llena de huecos. Y pasaba un carro y un bus como mucho. Pero ahí dos camiones se quedan pegados y todo. Y en ese momento habían chiquitos saliendo de la escuela. Y era increíble el montón de gente, mamás con 3, 4 chiquitos, que, o sea, no es que uno sea clasista, pero de viaje se ve que son personas que necesitan dinero, claro. O sea, que andan ahí, y es no ver 10 personas, o sea, donde yo estaba bien, fácil, 1000 personas en ese mismo estado, y yo decía, esto, yo nunca, y eso, que yo no vivo en una zona súper fin, pero yo decía, esto yo no lo veo en mi casa, cerca de mi casa, o sea, ¿dónde putas estoy? Bueno, o sea, perfectamente eso que dice usted nos lleva a la siguiente reflexión que quiero ponerle en la mesa. Bueno, nosotros trabajamos en una organización que defiende a los empleados públicos. Hoy en día en la picota, ¿verdad? Los empleados públicos. Pero vea, en ese barrio que usted describe, tiene que ir el operador de acueductos y alcantarillado, lo mandan a cortar el agua de la casita esa humilde que no la están pagando. Y el compañero va muriéndose de miedo. Claro, por supuesto. ¿Verdad? O tiene que ir la trabajadora social del patronato a ver cómo están esos chiquitos que usted vio. La trabajadora tiene que hacer visita social con un miedo terrible. O la trabajadora social de Limas. Ni hablar, digamos, de un profesional, de un psicólogo que trabaja atendiendo el alcoholismo. Sí. A que se le ocurra meterse ahí a ver esos hogares desintegrados, vulnerabilizados, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen que ver con la política pública de un país, y esas personas que usted vio que le impactó tanto, casi que son excluidas ya no interesan, ya no cuentan. Ya no son ni clase, porque eso no fue la Costa Rica en la que yo crecí, porque yo soy hijo de un chofer de autobús y de una señora, ambos ya murieron, una señora que su última vida laboral fue en la compañía Numar S.A. Como obrera de esa fábrica, ¿verdad? Y éramos muy pobres, pero yo tuve oportunidades y llegué hasta la universidad. Y eran bastantes, ¿verdad? Son bastantes hermanos, si no me equivoco. Somos 8 hermanos, ¿verdad? Yo era el mayor. Mi papá era muy inquieto, el señor era muy inquieto, ¿verdad? Entonces yo soy hijo de la segunda tanda de mi papá. ¿Verdad? Él conoció a mi mamá, se enamoraron y nací yo. Pero él tenía 9 con su primera esposa. Wow, 9 ¿verdad? Con una esposa y 8 con otra. Sí, claro. Y el día que papá murió, que fuimos al entierro, yo vi como 4 o 5 que no conocías. Que eran eso de, mira, que este hermano tuyo. Bueno, yo no me puede conocer ahí. Sí, no, en serio. Entonces, wow. Entonces, mamá nos crió a nosotros, pero mamá no pagaba seguro, digamos, estaba el seguro ahí, teníamos escuela pública, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces había política social. Hoy eso se está perdiendo. Y, don Albino, digamos, ya estamos entendiendo un poco, porque es una de las cosas que a mí me interesaba mucho saber, o sea, porque, digamos, uno de la noche a la mañana no se levanta y dice, voy a ser líder sindical, voy a pelear por esto y no me importa quién me eche encima, pero yo voy a pelear. Pero ahora usted nos está dando un panorama muy interesante del porqué de la lucha, de por qué es Albino el que está aquí. Y ya son casi 30 años, si no me equivoco. Sí, vea, yo en realidad, si ustedes me lo preguntan y viéndolo los ojos, yo les puedo decir con honestidad, no sé ni cómo llegué aquí. Pero una de las explicaciones que me he encontrado es que es un puesto que no muchos quisieran. Jamás. Claro, totalmente. ¿verdad? Yo se lo dije a usted fuera del micrófono, o sea, hay que tener... Entonces, además, si bien es cierto, anduve por partidos políticos, ¿verdad? Yo soy muy cerca del Partido Liberación Nacional, jovencillo, luego estuve un tiempo en el Partido Pueblo Unido, que en realidad era el Partido Comunista, Vanguardia Popular, pero desde el año 86, vean ustedes,
Año 86 yo no tengo nada que ver con partidos. Se encantó, se desenamoró de la política en ese aspecto. La política es un arte. En Costa Rica lo que tenemos es politiquería, que es distinto. Okay. La política, de eso fue lo que usted se encantó. La política se da en Alemania, en Suecia y en los países nórdicos. Aquí tenemos eso, un agarronazo de pelo, ¿verdad? Circo mediático ahí, vacilón. Y no hay planteamientos ideológicos, ya no hay nada de eso. Lo que hay es, con ciertas excepciones, mucho arribismo, ¿verdad? Entonces, sí, yo precisamente, figúrense ustedes que el 1 de agosto cumplo exactamente 30 años en este puestillo, secretario general de la ANEP. Esta organización tiene 63 años de existir. O sea, cuando yo llegué ya la ANEP estaba, porque la ANEP me hizo a mí, ¿verdad? Es una escuela. Claro. Cuando yo me vaya, pues seguirá existiendo la ANEP. Y allá hay estamos trabajando seriamente en todo lo que es la juventud. Y hoy por hoy usted vuelve a ver hacia atrás, porque o sea, 30 años es demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y usted vuelve a ver hacia atrás y hoy por hoy se siente satisfecho, se siente conforme con lo logrado, o cree que, o sea, uno siempre puede aportar mucho más. Me faltan más cosas, ¿verdad? Sobre todo porque hoy en día hay más por qué luchar, porque la desigualdad se profundizó. Claro. ¿Verdad? Hoy fue un día muy emocionante para mí. Hoy específicamente, bueno. Hoy sí, hoy digamos, exactamente. ¿Por qué? Porque por primera vez la ANEP logró que en una empresa de autobuses se respetara el sindicato. Y logramos que la empresa le dé a los choferes de bus un día por mes para que se reúnan para sus reuniones sindicales con goce salario. Oh, muy bien. Y la primera reunión de estos choferes de autobús fue conocer el ABC sindical. Pero el gremio de choferes de autobús es un gremio que es muy explotado en este país. Sí, de muy hecho, humillado, muy estresado, como el gremio de los trabajadores municipales que recogen la basura en sus casas, ¿verdad? Hay que ponerse en esos zapatos, ¿verdad? Justamente. O el gremio de los empleados públicos que le limpian las necesidades fisiológicas a pacientes internados que ya no lo pueden hacer por sí mismos, ¿verdad? Y si usted empieza a desagregar servidores públicos, usted se va a encontrar una gran cantidad de seres humanos, hombres y mujeres, que por algunos grandes, entre comillas grandes, medios de comunicación han sido insultados, vilipendiados, hostigados, descalificados, minimizados, ¿verdad? Y entonces yo he tenido broncas por este tema del empleo público, pero siempre pregunto, a ver, ok, ¿de cuál empleo público quiere que hablemos? Escoja uno. ¿Quiere que hablemos de los gerentes bancarios? Ok. ¿Quiere que hablemos de los magistrados de la corte? ¿Verdad? Hablemos. ¿Quiere que hablemos de los ministros, presidentes ejecutivos? ¿Verdad? Claro. ¿O quiere que hablemos de los recolectores de basura? De la acera de su casa. Don Albino, ahora que usted dice eso, o sea, y si no quiere contestar, no me conteste, pero ¿cree usted así abiertamente que usted ha sido atacado o difamado hasta cierto punto, o le han creado una campaña de odio, dígase medios, dígase políticos, o sea, usted verdaderamente se ha sentido atacado por gente de esos gremios? Sí, la verdad es que sí, pero como decimos popularmente, a esta altura del partido me resbala, ¿verdad? Hubo un tiempo en que sí, me preocupé bastantillo, pero no, después cuando uno va, a mí siempre me gustó leer mucho, ¿verdad? Cuando uno va leyendo o tiene gente que lo asesora, porque tampoco uno es un iluminado, ¿verdad? Y uno no nació como Espíritu Santo para saberlo todo. Exactamente. Uno ha tenido ahí, la organización ha tenido el tino de buscar gente que trabaje, ¿verdad? Porque yo soy la cara visible de un super equipo. Es que eso es, a fin de cuentas, de como puro Bill Gates, ¿verdad? Lo que no sé, me rodeo la gente que lo sepa y ahí conformamos ese equipo. Entonces sí, digamos, han averiguado yo creo que hasta la cuna donde nací, a ver dónde la compró mi mamá, a ver si se la robó de algún lado, ¿verdad? Pero no, si yo tuviera algo sucio,
yo no estaría frente a ustedes en este momento. Claro. Porque ya me hubieran puesto en un titular de primera plana y Albino Vargas detenido, o me hubieran montado un show y salgo de la oficina esposado. La última vez que me arrestaron en Talamanca. Sí, Talamanca, y que conocí 2 celdas en el mismo día. Y conocí la de la Fuerza Pública y luego la del OIJ. Y a mí me hizo mucha gracia porque a fin de cuentas lo mostraban así como el gran titular, ¿verdad? Como véanlo, está esposado y ya va para la cárcel. Y esto. Y yo hubo saña, unos compañeros especialistas en comunicación. Mira, hay algunos medios que de verdad, Albino, externaron todo el odio que te tienen, ¿verdad? Porque hay medios que te odian, yo sé que te odian, ¿verdad? Y no se nutría, digamos, una noticia, digamos. No, yo no vi, al menos, digamos, como. Y espere ahora, creo que, no sé, en este mes de abril tengo que ir a un juicio por eso. Y tengo como 5 causas abiertas, ¿verdad? Todas en proceso, ¿verdad? ¿Cuántas veces estaba en la cárcel? No, en la cárcel estuve en el 84. En el 84, en la huelga de mi bautizo sindical, pues, la huelga de las cárceles en la Reforma. Yo fuimos en ese tiempo a creer que nos tomamos el penal de la Reforma. Los sindicalistas. Una compañera que se llama Susan Román, muy querida para mí, muy llegada a mi corazón. Susan Román, mi persona, y otro compañero que se llamaba Rafa Cordero. Nos dimos el lujo, vea qué relajo, dar salvoconductos para entrar a la Reforma. Cambiar comida por diligencias judiciales para los presos. Y claro, el gobierno de turno dijo, porque estos locos hay que sacarlos de aquí a como de lugar. Y como al tercer día de huelga nos echaron 200 atimotines en la medianoche. Y nos quitaron el control de la cárcel. Solo con 200, se ocuparon 200. Sí, porque teníamos todo controlado. Bueno, esa vez sí nos metieron al Tao. Quedaba ahí por Cuesta Núñez, ¿verdad? Estuvimos ahí encerrados. Después tuvimos unas experiencias muy interesantes en la huelga bananera del 84, apoyando solidaridad, eso. Y no, la segunda vez que estuve en la cárcel fue la de Talamanca. Solo 2 veces. Solo 2 veces por ti. Okay. Quiero, antes de seguirnos, porque esto está súper interesante, pero quiero devolverme un toquecito, porque parte de eso también es para, a partir de la ignorancia, como le he hablado anteriormente, mucha gente va a decir, ya está. Los autobuseros, ya está, ahora sí es cierto que esta vara se armó. Y ahora nadie va a poder viajar, los bloqueos y esto y que lo otro, porque lo están preparando, ¿verdad? Como si fueran soldado universal, ¿verdad? Sindicalistas y ya lo están lavando. Así es. Yo quiero que quede muy claro para las personas que tal vez tengan esta consulta. Eso no es el objetivo. O sea, no, el hecho de tener y que para usted sea una buena noticia y que yo espero que para todo el mundo lo sea. ¿Cuál es el objetivo de sindicalizar o enseñar a esas personas la importancia es muy importante que ustedes sepan, que su gran audiencia sepa, sobre todo la juventud, y por el formato y el programa y lo que ustedes están haciendo y cómo desarrollan el programa, entiendo que también mucha juventud les va a ver y lo sigue. Claro. Vea, ser sindicalista, estar afiliado a un sindicato, ser dirigente de un sindicato, delegado de un sindicato, es el ejercicio de un derecho humano fundamental, universalmente reconocido, para que sepan. Ser sindicalista no es ser terrorista, ni vagabundo, ni pone bombas, ni nada de eso. Esta es la imagen que quedó por un pasado histórico que ameritaría otra charla, porque es así, ¿verdad? Pero nosotros los sindicalistas estamos protegidos por la Constitución Política de Costa Rica. Y eso no se lo brinca a nadie. Eso no se lo brinca a nadie, ¿verdad? En el Código de Trabajo está todo un capítulo de sindicalismo. O sea, estamos dentro de la ley, ¿verdad? Ustedes han oído hablar de convenciones colectivas para arriba y para abajo, ¿verdad? Todo lo que se ha hablado de convenciones colectivas, y figúrese que están en el Código de Trabajo desde 1943. Ahí están, en esa ley, y no ha sido quitada, ¿verdad? Costa Rica es un país fanfarrón, digo yo, un país rajón, ¿verdad? Un país rajón que va a los foros internacionales y nosotros derechos humanos, y Costa Rica derechos humanos, ¿verdad? Y Costa Rica ha firmado todos los tratados de derechos humanos
que ha habido en el planeta. Y todos los tratados de derechos humanos tienen como derecho humano la libertad sindical. Vea usted. Vea usted que es impresionante. Sí, viene una contradicción. Interesante, ¿verdad? La doctrina social de la iglesia, no sé si ustedes son católicos, lo que ustedes quieran, pero a nivel de religión, que todavía la católica es predominante, tiene un capítulo que es de humanismo, por eso se dice humanismo cristiano, la doctrina social de la iglesia, y los papas, las encíclicas papales, aceptan el derecho del obrero, del trabajador, de agruparse en sindicatos para obtener beneficios económicos y sociales, ¿verdad? O sea, la actividad sindical es completamente legal, completamente legal. Y eso es algo que la gente no sabe, que eso era lo que estábamos mencionando ahora. El hecho de no saber es como el pecado más grande que nosotros tenemos, porque incluso como mencionaba, a mí me pasó que cuando mencioné que vos venías por acá, alguien llegó y me dijo de que, pero ese mae está ahí con esa gente, Rescate Nacional, y yo, no, bueno, como le dije a don Albino, en un inicio yo sabía que no, es Célimo Guido el que estaba en eso junto con otras personas, sí. Y sin embargo aquí en el país apenas dicen en huelga, es Albino. No importa quién sea el que está haciendo, el madrazo va para Albino, o sea, siempre. Es un restaurante donde ya está, mano. Hay huelga aquí, ya hay huelga aquí. Sí. Pero es importante eso porque, bueno, ahorita para que nos termine la idea, porque para mí es importante que la gente entienda justamente eso, o sea, que a veces incluso hay un mal manejo de la información. Claro, mal manejo de la información. Y en busca de, obviamente, en pro siempre de bienes propios, ¿verdad? O de partidos, como hablábamos anteriormente. Y ahora que la gente ve esto, lo que no quiero es justamente eso, ¿verdad? Que eso dicen, es que Albino está celebrando. ¿Por qué? Porque seguro ya tiene buses para transportar a todos los tirapiedras. ¿Verdad? No falta alguien que piense así o lo presente así. Claro. Porque además, vean, es que es importante esto. Si usted va a la ley madre de todas las madres en Costa Rica, la ley fundamental, que es la Constitución Política de Costa Rica, usted se va al artículo 60. Al artículo 60 de la Constitución Política. Chiquitico, lo tengo aquí. Dice así: tanto los patronos como los trabajadores podrán organizarse libremente con el fin exclusivo de obtener beneficios económicos y sociales. Punto. Entonces, los señores diputados allá en 1949, que hicieron esa constitución, pensaron en la figura del sindicato para patronos y para trabajadores en el mismo artículo. Y los empresarios tienen sindicatos. A ellos no les gusta que yo les diga colegas sindicalistas, ¿verdad? Pero los sindicatos de los patronos se llaman cámaras. Cuando usted oye Cámara de Comercio, es el sindicato de comerciantes. Cámara de transportistas, es el sindicato de los autobuseros. Cámara de hoteleros, es el sindicato de los dueños de hotel. Cámara de industria, los dueños de las industrias, etc. Cada vez que usted oye la palabra cámara, piense, es sinónimo de sindicato, ¿verdad? No le dicen sindicato por razones históricas, ¿verdad? Por la Guerra Fría allá en los años 50, 60, pero es el mismo artículo. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir a un sindical, a un empresario, si quiere hablar conmigo, un dirigente empresarial, digamos el presidente de la Unión de Cámaras, don Álvaro Jenkins, y yo le podría decir, don Álvaro, colega sindicalista. No le gusta, pero es un colega sindicalista, porque él está protegido, él como empresario, presidente de la Unión de Cámaras, tiene la misma protección constitucional que, en mi caso, como secretario general de ANEP, artículo 60. Wow. ¿Verdad? Okay. ¿Verdad? Qué entonces, bueno. La gente no sabe eso. ¿Verdad? Y a fin de cuentas, el objetivo, bueno, ya usted nos amplió un poquito, pero por aquello que les cuento. El objetivo, vean. Si yo le pregunto a ustedes como trabajadores, ustedes me van a decir que lo que ustedes quisieran es tener una vida digna, tener salud, tener educación, tener una casita decente, ojalá propia, que los huilas de uno viva mejor que lo que uno vivió, y tener comodidades, que la nevera, que la refri, que el tele, ahora que el internet, que el celular,
de vez en cuando unas birritas, ¿verdad? Que la liga, que Saprissa, ¿verdad? Que el partido. Eso es la aspiración normal de un trabajador o una trabajadora de nivel medio en el país. Nosotros, los sindicatos, luchamos por eso. Que la gente tenga trabajo decente, que la gente tenga empleo estable, que la gente trabajadora tenga dignidad en el empleo, que no sufra humillaciones, que las mujeres, las compañeras trabajadoras, no sufran acoso sexual, ¿verdad? Que no sufran acoso laboral. Bueno, también ahora, con toda la amplitud, puede haber caballeros que sufren acoso sexual, yo sufro a cada rato, ¿verdad? Que usted tenga derecho a una vejez digna, ¿verdad? Que usted tenga derecho a una vejez digna. Que si se enferma, ahí está el servicio de salud, ¿verdad? Es decir, en resumidas cuentas, el sindicato busca empleo estable, en condiciones dignas, en condiciones de plena realización de la persona humana. Porque el trabajador a nivel medio no aspira a ser un gran rico, ¿verdad? Yo pienso que nuestra aspiración, en el caso de todos los trabajadores que se representan en ANE, buscan eso. Y de nosotros se ha dicho que nosotros somos enemigos de los empresarios. Eso no es cierto. Ustedes son negociadores, mediadores. Sí, nosotros no somos enemigos de la clase empresarial, ¿verdad? No somos enemigos de mucho menos del micro, del pequeño, del mediano empresario. Costa Rica está llena de esos. Más bien abogamos porque haya políticas públicas que le ayuden al micro, al pequeño, al mediano empresario, porque también son clase trabajadora. Son clase trabajadora. Lo que sí reclamamos es de que haya justicia en la distribución del ingreso y en las responsabilidades tributarias de todos. Y aquí entra, digamos, es el empleado, el empresario, ustedes están aquí, pero también se suma un actor más que, dependiendo de sus políticas, dependiendo de su administración, de su manejo y todo, les afecta a ustedes, ¿verdad? Bueno, claro, a ustedes no directamente, pero... Claro, afecta. Aquí está la clase trabajadora y aquí está la clase empresarial. Y el gobierno... El gobierno debería estar en el centro. Se supone que el Estado, el gobierno es el árbitro. Okay. Entonces nosotros pegamos el grito al cielo cuando sentimos que los gobiernos se fueron demasiado del lado patronal. Okay. Ahí pegamos el grito al cielo. Reclamamos mejores salarios, reclamamos salario mínimo, seguimos protegiendo la jornada de 8 horas, ¿verdad? Entonces, lo que nos ha pasado en los últimos tiempos es que los gobiernos, incluido el actual, se les fue la mano del lado patronal. Ese es nuestro reclamo, ¿verdad? Entonces desnivelaron, ¿verdad? Existe a nivel mundial una organización muy importante que se llama la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Están afiliados todos los países del mundo. Su sede está en Ginebra, Suiza. Y la OIT tiene más de 100 años de existir. Entonces la OIT la integran allá los estados o gobiernos, los grandes sindicatos mundiales y las patronales mundiales. Tripartismo se llama eso, tripartismo. Entonces la OIT dicta políticas para humanizar el trabajo, para humanizar el empleo, ¿verdad? Para que haya equilibrio entre la fuerza obrera y la fuerza del capital. Entonces nosotros tenemos esa guía. ¿Ya? Y nosotros le decimos al gobierno, pero señor gobierno, ustedes firmaron este convenio con la OIT. Pero aquí no se cumple, hay fallas, ¿cómo es la cosa? Van y se llenan la boca, porque la OIT hace una conferencia anual, ¿verdad? Van y se llenan la boca ya, que Costa Rica esto y que el otro, pero venimos en la aquí... práctica es otra cosa. Sí, candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces nosotros tenemos, como le digo, tenemos todo un instrumental jurídico, normativo, jurisprudencia, leyes, constitución política, tratados internacionales, ¿verdad?, de que nos fundamentan. Por eso no nos han podido borrar de la faz de la tierra. Yo creo que hay algunos que sí lo han pensado, ¿verdad? Pero termino esta parte diciéndoles a ustedes esto y a todos los que nos oyen.
No hay democracia que se precie de serlo si no incluye a los sindicatos. Wow. Y los dos tipos de sindicatos que le mencioné. Ajá. Las cámaras y los sindicatos. Y la otra parte es que los sindicatos, las democracias, no pueden vivir sin sindicatos. Y a la inversa, sin sindicatos usted no puede decir que hay democracia. Claro, por supuesto. Y es algo que me parece interesante el hecho de saberlo, porque obviamente eso hace que entendamos un poco más la causa, digamos. Lo que pasa y lo que yo creo es que la mayoría de gente, para no hablar por todos, digamos, pero en su gran mayoría, lo que no está de acuerdo y en lo que siempre es el problema es con los bloqueos, el hecho de y que, o sea, yo realmente, me es difícil ejercer un criterio, porque no voy a mentir, hay cosas que no simpatizo. No, yo estoy de acuerdo. Pero ahorita trato de empatizar en todo este tema. Porque sí me parece muy válido lo que usted está diciendo, pero o sea, ¿en qué punto uno decide que es más importante la causa de otra persona que la de otro ser humano? En primer lugar, vea, usted tiene que, con todo respeto, hay que pensar que un bloqueo es por algo. Uh-huh. ¿Qué pasó antes del bloqueo? Uh-huh. ¿Escuchó el gobierno? ¿Escuchó la municipalidad? ¿Escuchó la institución a la que va dirigido el reclamo? ¿Hubo negociaciones previas? Y si hubo negociaciones previas, le tomaron el pelo a la gente, como suele suceder, ¿verdad? Uh-huh. Que los gobiernos llaman a una comunidad o a un grupo que está inconforme con algo, se fundamenta bien en la mesa, se argumenta, se dan papeles, se dan razonamientos, los gobiernos firman y después no cumplen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y el bloqueo se da al calor de un clima social, y no es cierto que uno esté en una oficina diciendo bloqueo 1 en tal lado, bloqueo 2 en tal lado, bloqueo 3 se debilitó, manden al 4 para allá. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Las 3 veces grandes de bloqueos que uno ha estado cerca, ¿verdad? Cerca, por razones de trabajo, fue el Combo ICE. Esa es la de los maestros, pero ese no hubo bloqueo. El Combo ICE así a nivel generalizado, y en este gobierno dos años de bloqueos. El 2019 con el problema del ministro de Educación y toda esa cosa, con los chiquillos de secundaria, y el bloqueo del rescate nacional el año pasado. ¿Verdad? Pero por lo general lo que ha habido son bloqueos por aquí y por allá, y rápido se resuelven, el gobierno interviene, pero otra vez se vuelve a dar el bloqueo porque no se cumplió lo pactado. Pero efectivamente los bloqueos molestan, nosotros sabemos que los bloqueos molestan, pero de verdad les puedo garantizar que no hay así una mente perversa, ¿verdad? Que esté planificando y que tira, ya ese año se va a ir y no vimos nada. Vamos a ver qué inventamos. Es que justamente de eso es lo que quería, porque incluso lo puse como un punto de huelga para domis, o sea, a fin de cuentas, ¿cuál es el proceso? Porque como ustedes dicen, mentira que ustedes se sientan y dicen, ok, vamos a cagarnos en este país y vamos a bloquear todo lo que podamos. Listos, 1, 2, 3, a bloquear. O sea, me imagino que hay todo un proceso, como usted dice, hay una negociación, hay no sé, rendir cuentas, hay una mesa de negociación, eventualmente, que puede que exista, puede que no. Exacto. Les voy a explicar lo que podría venir o se puede dar en estos días. O a lo mejor estamos al aire en este programa y a lo mejor en la mañana pasó un bochinche en algún lado. Esta polémica del Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿verdad? Los famosos 1.750 millones de dólares que dice que el país ocupa de préstamo, ¿verdad? Vino la delegación del FMI, se reunió con varios grupos y se reunió con sindicatos, y yo estuve ahí, ¿verdad? Eran 5 minutos por grupo sindical y yo me abusé, pero me dejaron hablar casi 15. Y la gente del FMI vino y dijo 3 cosas clarísimas que las tengo grabadas y la grabación está y se las puedo dar. El FMI dijo, yo no estoy pidiendo una ley de empleo público,
Yo no estoy pidiendo más impuestos. Yo no estoy pidiendo lo que llaman venta de activos a las grandes empresas públicas que todavía nos quedan. El FMI, esas 3 cosas yo no las pedí. Y sin embargo, Carlos Alvarado y su grupo insisten en la famosa ley de empleo público, ¿verdad? Y insisten en que tiene que haber nuevos impuestos, ¿verdad? Y eso es un bochinche que está ahí. La cuestión de la renta global. La cuestión de la renta global igual, el impuesto a las que dicen que es a las casas de lujo, pero allá hay una trampa, todos sabemos que va a haber ahí una trampa, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Y el impuesto a los salarios superiores a 680,000 pesos, que estaba en 800,000, lo bajaron, ¿verdad? 240. Entonces, eso da para un bochinche, porque si el FMI no lo dijo, ¿por qué insisten en imponérselo a la sociedad? Eso es bochinche. Pero esa información que no trascendió, o sea, a fin de cuentas, o si se dijo, digamos, por parte de los sectores que sí... Sí se dijo y uno trata que salga al máximo por las redes, pero hay algunos grandes medios de comunicación que no lo dicen con esa claridad y con esa contundencia. Yo estuve ahí y así fue, caballeros, así fue, así lo dijo. Claro. Podemos buscar otras alternativas. Es que vean esto, qué ridículo. Es que uno no entiende por qué, uno sí lo entiende, pero vean. Nosotros los ticos tenemos empresas públicas exitosas todavía. El INSS, el ICE, la Caja, el AIA, el Banco Costa Rica, el Banco Nacional, etcétera. Hay otras ahí. Y dice la Contraloría General de la República, oigan ustedes, que al 31 de octubre del año pasado, todas esas empresas tenían un montón de plata sin gastar. Le llaman superávit. Oiga, tenían 7,000 millones de dólares. 7,000 millones de dólares. Dividido en 2 partes, casi a la mitad. Una mitad para proyectos en perspectiva. Y la otra mitad le llaman superávit libre. Es decir, plata que no saben en qué la van a gastar. Y nos ponen así, nos ponen en tensión por un préstamo de 1,750 millones de dólares, habiendo 7,000 millones ahí. Y como que en su casa, en su hogar, usted se empeña en imponer a su familia un préstamo de 5 millones con el Banco Popular, si usted sabe que la cuentita de ustedes tiene 20 millones o tiene 15 millones. ¿Para qué te vas a enjaranar más? Puedes administrar bien lo que tenés ahorrado. Pero ¿no cree usted que eso es, hay algo ahí, un juego político? Claro que hay un juego político, hay mano peluda, ¿verdad? Hay mano peluda, porque nosotros tenemos un grupo de malos costarricenses que quieren que esas empresas públicas, lo que se llama, se privaticen. Claro. Se vendan al mejor postor. ¿Verdad? Entonces yo creo que hay malos costarricenses que quieren que este país de verdad quiebre, para luego nos vengan a decir, no hay alternativa. Y ese es el discurso político ahorita, ¿verdad? Que el país está en crítica. Vean, tuvimos una charla genial que ahí les va a llegar con un académico de la Universidad Nacional que nos decía con toda claridad, Costa Rica no está en quiebra. Costa Rica no está en quiebra. Sí. Lo que tenemos que arreglar es lo que se llama la deuda interna y los intereses de la deuda. Así, digamos que el país debe un montón de plata. Sí, porque estamos hasta el cuello. Claro. Pero 2 cosas importantes. La mala. La mala es que estamos pagando como país 195 millones de colones por hora en intereses de esa deuda, que son 4,680 millones de pesos cada 24 horas. Esa es la mala noticia. ¿Verdad? Y por eso hicieron el ridículo de quitarle el presupuesto a la fuerza pública y que llegáramos al ridículo de que Migración no podía deportar a un fulano delincuente internacional porque no había plata para pagarle el avión para sacarlo del país. ¿Verdad? Ya hemos llegado a esos ridículos, ¿verdad? Pero la buena noticia es que de toda esa deuda, el 75% es en casa. ¿Cómo en casa? Sí. Entre las mismas empresas públicas y el Estado. Entonces usted puede hacer una renegociación de su bolsillo izquierdo con el bolsillo derecho.
¿verdad? Con el 75% podríamos renegociar la deuda, renegociar el pago de intereses, y en vez de estar pagando 195 millones de pesos por hora, usted podría estar pagando 100 millones de pesos por hora si usted quiere, y 95 millones lo pasa a inversión pública, lo pasa a reactivar micro, pequeñas y medianas empresas, lo pasa a aumentar los salarios mínimos que se puedan aumentar desde una directriz de gobierno, etcétera. Y el efecto en cadena que eso también va a... Y el efecto en cadena que eso genera, el efecto en cadena, porque si usted tiene 100 soditas, 100 pequeños negocios, y tiene alrededor 500 personas o 1000 personas que trabajan en los comercios, en las actividades alrededor de las soditas, y esas personas que trabajan tienen un salario decente, van y alimentan esas 100 soditas. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Pero es que yo creo que sinceramente tenemos un grupo económico muy egoísta en Costa Rica. Eso, qué difícil eso, ¿verdad, don Albino? Porque mucha gente habla de reactivación económica, y yo creo que hasta ahí queda, digamos, la gente dice, sí, hay que reactivar la economía, pero no conocen de este tipo de mecanismos, como para poder llegar y decir, pero si esta solución está, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no se está haciendo? ¿O por qué no se hace? Creo que ustedes también habían planteado algo del Banco Central, ¿verdad? Claro, es que el Banco Central tiene otra cosa que se llama reservas monetarias internacionales. El Banco Central tiene ahí 8.000 millones de dólares. Otra vez volvemos a lo mismo, no se ocupa de un crédito, no se ocupa endeudarnos más, ¿verdad? Y los especialistas que saben, con los que uno habla y le aconsejan, porque recuerden que se los dije, uno tiene que ser humilde y conocer sus limitaciones e ir a buscar la gente que sabe. Las reglas permiten que ese banco central tenga 8.000 millones de dólares, pero puede tener 6.000 o puede tener hasta 4.000. No es necesario que tenga todos los 8.000 ahí a lo loco. Y ¿cómo se llama esto? Esa capa de humo que hacen es la inflación, supongo, que si se toca eso, que sube la inflación. A ustedes nos están haciendo lo que yo llamo agresión psicológica y terrorismo ideológico. Eso es lo que nos están haciendo. Que si eso no se da, la inflación se va a disparar, que si eso no se da, el dólar va a subir un montón de plata, ¿verdad? Y lo que pasa es que eso se controla desde la política pública, ¿verdad? ¿Verdad? La subida del dólar beneficia a algunos, ¿verdad? Sí. La inflación alta beneficia a algunos, ¿verdad? Entonces a veces uno piensa que esos malos costarricenses que están hoy en día son muy chineados en la casa presidencial, desearían que no haya préstamo con el FMI para manejar sus resortes de poder y ganar platita con un dólar alto o más platita la que tienen, ¿verdad? O ganar con una inflación alta en las redes de comercialización que controlan, ¿verdad? Es que efectivamente hace tiempo aquí perdimos una política de reducción de la desigualdad. Hace tiempo la perdimos. Lastimosamente. No, don Albino, qué interesante, ¿verdad? O sea, sí, es porque vamos a ver, es una perspectiva, diferente a lo que normalmente uno lee y ve, digamos. Claro. Que obviamente no es lo mismo lo que nosotros leemos y vemos a estar en el ojo del huracán, ¿verdad? Que vamos a lo mismo. Ahora uno trata de empatizar sobre estos temas, ¿verdad? Sí, una de las cosas que aprendimos en ANEP es, si vas a dar un no, tienes que explicar por qué no y dar la alternativa. ¿Qué es? El no por el no. No vale, no se vale. Con soluciones y no más problemas. Exacto. Entonces, ahí quiero decirles que tenemos 20 años, de nosotros no se ve eso. De nosotros solo se ve bochinche, huelga, miche, tao y todo eso, ¿verdad? Eso es lo que se ve de nosotros, ¿verdad? Correcto. Pero tenemos 20 años de ejercicio, de análisis, de estudio, lo que llamamos en nuestro lenguaje propuesta país. Y es eso,
ustedes habían adelantado, bueno, no sé si más desde antes, me imagino que sí, pero hablemoslo desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, que ustedes apoyaron mucho la llegada de Luis Guillermo. Eso debe quedar claro. Y hubo un proyecto, un proyecto, una gran propuesta. Que se archivó. Que se archivó porque Luis Guillermo Solís le tuvo miedo a ese grupo económico poderoso. Al final terminó comiéndole gallina, como decimos popularmente. Y es un poco lo que le pasó a Carlos Alvarado, ¿verdad? Que Carlos Alvarado estuvo en la NEP 2 veces, en campaña. Estuvo en la NEP. Y ahí se le dieron documentos y se intercambió sobre la realidad social del país y la economía y toda esa cosa, y le dimos las propuestas. Por eso yo he dicho muchas veces, y lo he escrito, y no me quito, que él es un estafador político. Eso sí me llamó mucho la atención. ¿Verdad? Porque efectivamente... Y que tiene problemas de credibilidad. Y ahora más todavía, ya es súper evidente. Sí, tiene problemas de credibilidad porque efectivamente eso es muy delicado, ¿verdad? Y le hago le saco este punto porque en uno de los comentarios que leí decía, o sea, Carlos, el presidente tiene problemas de credibilidad, pero ANEP y Albino, o sea, son muy creíbles con sus huelgas y bloqueos que afectan más la economía del país. Así decía el comentario. Sí. No sé, le doy derecho a la respuesta para decirle a la persona. Mira que efectivamente uno ha tenido que luchar contra el manejo de los medios de la acción sindical, los errores que cometieron los sindicatos en una época, también hay que admitirlo, ¿verdad? Pero le puedo decir que cuando enfrentamos el combo fiscal en el 2018, sobre todo los maestros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La huelga de 3 meses. Sí, yo coleccionaba más madrazos que minutos tenía el día. Imagino que sí. ¿Verdad? Es decir, ustedes no saben las cosas que uno tenía que soportar y todo eso. Ahí fue donde empecé a usar mucho el taxi. Y también me empecé a ser amigo de un taxista, don Marvin, ¿verdad? Que es el que por lo general nos lleva y nos trae, ¿verdad? Porque ya uno tiene confianza. Pero después del combo fiscal la gente empezó a darse cuenta. El IVA, que era verdad, que lo que los sindicatos decían, cuando se empezaron a cerrar micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Entonces ha cambiado un poquito la percepción. O sea, la cantidad de madrazos ha disminuido favorablemente. Porque de hecho, en esa época, o sea, yo le soy muy honesto, en esa época fue donde yo me di cuenta de usted, ya digamos, fue más, porque uno escuchaba al vino en todo lado, escuchaba al vino, bueno, perdón, pero uno escuchaba los madrazos para el vino en todo lado. Sí, no se preocupe. Y también, no voy a mentir, hasta en cierto momento yo también dije, pero ¿por qué? O sea, son 3 meses, son chiquitos que no están estudiando, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde yo le dije exactamente lo que te dije ahora, ¿dónde es donde el derecho de una persona inicia y acaba y dónde empieza el del otro? Porque es cierto, si bien está mal, si bien nos afectaba, los que pagaban y pagaron muy caro fueron los niños durante 3 meses. Así que que vamos, se me fue la idea. No, pero a lo que voy con todo esto es que siento que ese fue como el hecho de que donde todo el mundo lo dio, donde todo el mundo decía Albino es tal esto, tal aquello, porque le está quitando el derecho, y lo culpaban a usted, le está quitando el derecho a los chiquitos de estudiar, pero usted lo que está haciendo es defendiendo una causa que al final del día son ese montón de profesores que ellos son los que están buscándolo a usted como mediador, y ellos están haciendo eso. Las marchas y todo, pero ahí es donde a mí me surge la pregunta de qué pasó con Albino en ese momento, porque yo supongo que fue un mundo cuesta arriba, que marcó una diferencia, porque fue todo eso malo y empezó la época relativamente buena, que es lo que usted está diciendo ahorita, que ya no hay madrazos. Yo vi una entrevista que te hicieron y habían 50 personas madreándolo y 50 personas diciendo todo nuestro apoyo. Entonces hasta eso, usted es una persona amada o odiada. Para de contar. Bueno, eso es muy importante porque de las cosas que no se dijeron de la huelga del 2018,
bueno, había todo un grupo de dirigentes, ¿verdad? Porque es un colectivo de organizaciones. Pero caímos en la trampa de Carlos Alvarado. ¿Cuál fue la trampa que nos tendieron? La trampa de creer que iba a haber negociación. Nosotros teníamos buena fe, ¿verdad? Entonces ellos jugaban, hoy aquí, mañana cambiamos de local, al día siguiente cambiamos, no, veámonos dentro de 2 días. Y nosotros caímos en ese jueguito. Eso es una autocrítica que hay que hacerse, ¿verdad? Y otra cosa, que o no tuvimos la virtud, o efectivamente los grandes medios hicieron su trabajo de divulgar bien, había una propuesta alternativa. Los sindicatos elaboramos una propuesta alternativa para que no se subiera el IVA, por ejemplo. ¿Verdad? Había toda una propuesta alternativa y el gobierno llegó con la línea de no negociar. Aparte que también cometimos el error de aceptar la segunda división del gobierno, ¿verdad? En ese momento el gobierno nunca puso a un Rodolfo Pisa, que era ministro de la presidencia, ni nunca puso a esa señora todopoderosa del sector financiero que se llama Rocío Aguilar, ¿verdad? Que Rocío Aguilar es parte de esa cúpula oligárquico-financiera del país que tiene incidencia muy fuerte en Liberación, en el PAC, en la Unidad, en Restauración, ¿verdad? Que es un grupo muy poderoso, que es el grupo al que le tuvo miedo Luis Guillermo Solís y que es el grupo al cual se arrodilló Carlos Alvarado. ¿Me entiende? Wow. Entonces nosotros no fuimos lo suficiente contundentes de decir, no, ¿cómo vamos a negociar con la segunda división? Los que tomaban decisiones. Y entonces, con todo respeto, nos mandaron a don Steven Núñez, que era ministro de Trabajo, que es un caballero, a doña Marcia González, que era ministra de Justicia, y que tuvo que irse porque le sacaron que tenía una casa que tenía 4 años que no pagaba impuestos, lo mismo que le sacaron ahora ese ministro a André Garnier, que ya pagó, dice don Carlos Alvarado. Claro, pero doña Marcia fue en carrera a pagar y no le sirvió de nada porque le echaron. Exacto. André Garnier se fue a regañadientes a pagar y lo dejaron ahí. ¿Por qué? Porque André Garnier, para que lo sepan, es como el rostro visible de ese grupo poderosísimo que hoy en día controla el gobierno de la República y gran parte de la Asamblea Legislativa. Wow, o sea, y estamos hablando que entonces, son palabras mayores, ¿verdad? Son palabras mayores, nosotros lo hemos dicho, se lo digo en su programa, lo digo en todos los lugares donde lo digo, porque efectivamente uno de ahí uno tiene fuentes de información, ¿verdad? Es decir, y hay vamos a la primicia de ustedes, de que ustedes no dicen algo, sino... Sí, exactamente, y hay gente que se fue de este gabinete, recuerda que se han ido 25 personas de sí, esto ha sido un baile ahí... ¿Verdad? Entonces, de ahí, algunos de esos 25 te llaman por celulares, mira Albino, las cosas fueron así. Claro. Entonces, es que con ese señor no se puede en casa presidencial, don André Garnier, ¿verdad? Entonces uno puede hablar con contundencia y con convicción de que está sucediendo así. Ahora, don Albino, logros cuantificables gracias a estas luchas, o sea, más en preciso, ¿y cuáles han sido esas grandes derrotas? Bueno, mire, en realidad es algo bien complejo citarle a usted ahorita, sí, ¿verdad? Uno que usted diga, realmente eso sí fue un gran logro. Un gran logro de las luchas sociales, de los sindicatos, de nosotros, fue exactamente evitar que privatizaran el ICE. Aunque hoy en día está pero en determinado momento se lo querían llevar completico, eso se evitó gracias al pueblo costarricense. Una maravillosa ley. Yo le hablé a usted de los choferes de bus. Esa ley la logró básicamente ANEP, se llama la Reforma Procesal Laboral, durante 17 años. La pulseamos entre 1998 y el 2015. Esa ley hace hoy completamente prohibido votar a una persona trabajadora de una empresa privada por afiliarse a un sindicato. Eso está prohibido hoy en día, porque esa ley desarrolló el concepto de que es violarle un derecho humano fundamental. Correcto. Esos choferes que esa empresa se vio obligada a restituir,
con toda la intervención jurídica de la ANEP, fue porque comprobamos ante el juez que se les había violentado sus derechos humanos de libertad sindical. Entonces, esa ley es un gran logro, ¿verdad? En términos generales, la lucha de estos 30 años todavía hace que tengamos IMSS, todavía hace que tengamos caja, todavía hace que tengamos lo que queda del ISSSTE, que tengamos AIA. Es decir, aquí ha habido un forcejeo, caballeros, que los historiadores lo recogerán algún día, un forcejeo entre esas fuerzas económicas muy poderosas, pero en número muy chiquititas, y luchas sociales importantes que incluso ha dado el pueblo costarricense, ¿verdad? Entonces, ahí los sindicatos hemos financiado, hemos orientado, hemos elaborado planes de lucha y todo eso, ¿verdad? Que se han logrado. Y más atrás las luchas hablan de hoy tenemos caja, ¿verdad? Y la caja en gran parte fue porque los sindicatos de la época salieron a las calles en los años 40 del siglo pasado para que hubiera la ley de la caja. Como hay código de trabajo, también se debe a luchas sociales, ¿verdad? Claro. Pero después hay un menú enorme de luchas sectoriales, de luchas locales, de luchas municipales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde el polémico salario escolar, ¿verdad? Que tanto se habla, también es una lucha sindical, ¿verdad? Entonces, sí, ha habido grandes derrotas. Bueno, mira que yo creí que el TLC con Estados Unidos, eso que se dio en el 2007, no sé si fueron a votar, eso partió el país en dos. Correcto. Partió el país en dos, el sí y el no. Mi corazón dice sí, mi corazón dice no. ¿Se acuerda de esa campaña? Esa campaña fue algo tan hermoso que hizo que surgieran lo que se llama los comités patrióticos, ¿verdad? Eran comités de ciudadanos en todo el país, y sí, fueron financiados por la ANEP, fueron financiados por ADICE, fueron financiados por UNDECA en la caja y por otros sindicatos. Los sindicatos financiamos para que las comunidades se reunieran, para que tuvieran platitas y eso. Y esa lucha es de las más hermosas, ¿verdad? Se me hacen los ojos agua de recordar lo que significó eso. Claro. Tuvieron que traer como locos a la CNN de Estados Unidos para que la CNN hiciera reportajes de que Costa Rica se iría, igual como están haciendo ahora con el FMI, que nos moríamos si no había ese TLC. Esa era la solución. Era la solución. Y yo recuerdo en el gobierno de Abel Pacheco, era don Abel el presidente, bueno, y después pasó Oscar Arias. En el gobierno de don Abel decían que iba a haber 500,000 empleos con el TLC. Perdón, y llegó la pandemia y ya estaba el desempleo altísimo, elevadísimo, ¿verdad? O sea, el TLC no era la panacea que decían que iba a ser, ¿verdad? Y entonces, siempre recuerdo a don Abel Pacheco yo, ¿verdad? Porque siempre me decía, mira Albino, en mi gobierno no pasa el TLC. Y efectivamente, no fue en el gobierno de él, fue en el siguiente, de Oscar Arias, ¿verdad? Que ese sí luchó para ir la campaña de miedo. Y la campaña de miedo. Y ese magistrado Sobrado, que lo tengo bien grabado, ¿verdad? Que todavía está de presidente del tribunal, haciéndole el cachete para que el gobierno hiciera campaña a favor del sí, ¿verdad? Y él fue el que dijo que cuando el gobierno, en nuestro criterio, debe haber mantenido la neutralidad. Pero de eso quedó. El país se partió, en la votación se partió en tres prácticamente, una parte con el sí, una parte con el no y otra que no fue a votar. Y nos ganaron por 50,000 votos. Sí, no fue. Y con toda la plata, ¿verdad? Con CNN, y nos ganaron por 50,000 votos, 50,000 votos. Qué increíble. En síntesis, Will. Hay demasiado, y si quiero... Qué pena con usted, pero sí necesito exprimirlo más. No. Porque hay mucho que entender y es... O sea, lo que busco con esto, Albino, es que la gente entienda de que esto no es apoyemos la vagabundería, apoyemos los pleitos, porque obviamente hay muchos criterios, como por ejemplo
que el gobierno mete infiltrados en las huelgas para que se haya una mala imagen, que realmente hay mucha gente que se suma a la causa, pero por hacer el despiche, ni siquiera porque tienen claro qué es lo que quieren hacer. Sí. Y esos son estigmas que van a tener ustedes lidiar, ¿no? Sí, sobre todo porque, vea, es que recordemos que hay mucha gente enojada, hay mucha gente frustrada, hay mucha gente desconsolada, sin esperanza. Hay mucha gente con mucha bronca interna contra el gobierno, contra los gobernantes, contra los partidos. Entonces, cuando ven cosas de ese tipo, se meten a desahogarse. Claro. Volarle pedrada a un policía, no es al policía Pedro Pérez. Ahí ven la imagen de un gobierno que se corrompió, un gobierno que los olvidó, un gobierno que los engañó, ¿verdad? Es decir, usted ve al ministro de Seguridad en primera línea, enfrentando, ¿verdad? Usted no lo ve. Sí, claro. ¿Verdad? Mandan a la tropa. Y la tropa también está brava. Está brava porque en este país el gobierno le arregló los salarios a la cúpula de la fuerza pública. La cúpula gana de 2 a 4 millones de pesos, los altos mandos que llaman. Y está bien, no se va a molestar porque son carreras policiales, pero todo lo que es la tropa, los que usted vio ahí volando gases y todo eso, esos ganan 500,000, 600,000 pesos. Y lo generalizan, pues yo justamente ahora en esa comparecencia del presidente algo mencionó de que gracias a ciertas cosas se le pudo subir el salario a la fuerza pública, bueno, a los policías y todo lo demás, pero uno a veces no conceptualiza que es eso efectivamente. Así no es que la tajaba para todo el mundo. Sí. Por supuesto, siempre habrá personas malintencionadas, ¿verdad? Pero en términos generales, vea, yo le voy a hacer esto, yo creo que en otro país y en otras condiciones, aquí ya habría habido una revuelta. Aquí ya se habría derrocado a Carlos Alvarado. Aquí hubiese habido ya un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la acumulación de bronca social es demasiada, ¿verdad? Si vos tenés pobreza, tenés exclusión, tenés un montón de gente altamente endeudada, la plata no alcanza, el costo de la vida es de los más altos en América Latina, los salarios están congelados, ¿verdad? Y la pandemia puso el punto. Y además la pandemia llegó a terminar de jodernos cuando ya efectivamente los indicadores sociales decían que estábamos bastante jodidos. ¿Me entienden? Entonces, a la hora de analizar una huelga, un bloqueo, una protesta social, usted tiene que tratar de, por lo menos, contextualizarlo. Después nos manda donde quiera que usted nos mande, ¿verdad? Pero hay que contextualizarlo porque efectivamente, mire, nosotros somos una organización que tiene miles de personas asociadas. ¿Usted cree que si no confiaran, de dónde nos mantenemos nosotros? De las cuotas que pagan los miles de asociados. ANEP no recibe plata del gobierno, no recibe plata de los empresarios, no recibe plata de partidos políticos, ni del exterior. Entonces hay gente que cree en esto. Claro, y ya por último, don Albino, ¿cuál es la Costa Rica que sueña ANEP? O específicamente don Albino. Sí. Bueno, mire, yo sueño con una Costa Rica con gran justicia social, ¿verdad? Yo sueño con una Costa Rica donde no estén esos señores en acera del trabajo, duermen ahí ya, costarricenses que duermen ahí. Yo creo que debería haber una política pública que los quite de ahí, ¿verdad? Yo sueño con cientos y cientos de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, donde el Estado, la política pública, y le llega, aquí tiene 5 millones, haga su negocito, ¿verdad? Luego arreglamos cómo lo devuelven, pero no yo prestarle 5 millones para que usted haga un negocito, primero con 25 o 30% de interés, y luego lo armen, y luego de que usted pase los requisitos bancarios, ¿verdad? Y le piden un montón de cosas. ¿Y cómo va a montar usted su negocio si usted lo que quiere es vivir con su negocio, pero le piden fiadores y todo eso? Hay que confiar en la capacidad suya. Y sí, yo sueño con una política, con una Costa Rica, una gran política social,
con sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales metidos en los barrios marginales, en los barrios urbanos, ¿verdad? Atendiendo las patologías sociales del hogar, ¿verdad? Vigilando que los carajillos no se pierdan clases, no se pierdan la escuela, ¿verdad? Viendo a ver por qué hay tan alta deserción. Y por supuesto con una Costa Rica con un sistema tributario injusto. Un sistema tributario justo. Es decir, usted, vea papito, usted está ganando 1,000. Pero ahí, vamos a arreglar, usted puede pagar 100, ¿verdad? Y con 900 usted vive riquísimo. Ajá. Pero ahí tiene que haber justicia tributaria. Claro. Como hay, o sea, un modelo, si a mí me preguntaran cuál modelo de país usted quiere para Costa Rica, yo escogería o Noruega, o Suecia, o Finlandia, o Dinamarca, o Holanda. Yo escogería esos modelos donde sí hay ricos, hay grandes adinerados, pero hay fuertes clases medias. Eso lo intentó hacer aquí Liberación Nacional, después de la Guerra Civil del 48. Liberación, pero un día en el camino Liberación se perdió. Hasta hoy. Sí, bueno, eso también ahí lo hemos visto, y sobre todo ahora vi lo de don Claudio Alpizar y vi que esa es es el moro, digamos, como para eso. Y así ya, por último, de verdad que sí, perdón, chiquillos, pero es que obviamente nunca se puede tener hay que aprovechar una conversación así. Me llamó mucho la atención el video de la ANEP, de la factura. Es muy grande. Es muy grande la factura. Es así. Sí, nosotros estamos en esa campaña. Nosotros queremos, por lo menos las personas que nosotros representamos, que tienen derecho a votar, sus familiares, a la hora de ir al voto el 6 de febrero del 2022, lo piensen y piensen quién le arrió económicamente, quién le quitó derechos, quién le empobreció, quién lo volvió a engañar electoralmente, ¿verdad? ¿Quién efectivamente abandonó, cuál partido abandonó sus principios? Y sí, efectivamente nosotros estamos diciendo, hay que pasarle la factura a Liberación Nacional, al Partido Acción Ciudadana y al Partido Unidad para empezar, ¿verdad? Entonces podemos esperar que es una facturita de unas cuantas horitas. Exactamente, sí, vamos a intensificar esa campaña, que por cierto hay gente ahí en Liberación Nacional que está un poco preocupada, porque Liberación Nacional tuvo una gran base laboral. Ha venido perdiendo. Qué lástima. Ahora la quiere recuperar, pero nosotros vamos a pasar factura. ¿Y el 15? ¿Qué puede esperar Costa Rica? El 15 de febrero, ¿es verdad? La próxima. Sí, la que está convocada. Sí, la que está convocada. Bueno, ahí es el Movimiento Rescate Nacional el que tiene todos los detalles. Nosotros solamente respaldamos, pero ya toda la logística organizativa, ellos la tienen lista. Vamos a ver si les dura el 16, si les dura el 20, efectivamente, pero yo sí sé que hay gente muy organizada, aprovecharon la experiencia anterior y hay gente con mejor nivel organizativo ahora. Bueno, esperemos que sea para bien, porque sí, eso es lo que ocupamos realmente. Sí. Jack, no sé, yo es que ya hablé mucho. no va a hacer su síntesis. En síntesis... Y les faltó la parte de la música rock, porque soy rockero. Ay, la próxima. Vamos a tener que hacer una segunda. Claro. Eso yo quiero cuando al frente. Yo soy rockero de los 70s y 60s, ¿verdad? Entonces yo crecí con el rock. Bueno, entonces mi compañero en la serie La Pensión, Carlos Alvarado, el actor, ¿verdad? ¿No? El presidente, ese también es un rockero de los 70 y la época de oro, dice la época de oro del rock. Que todos los tuvimos que quedar en los 70. Y todos los que vivimos ahí. Bueno, yo no quedo así, pero efectivamente yo llegué un poquito todavía más hasta YouTube, hasta Coldplay, ya un poquito Nirvana, más, un poquito más actualizado, pero sí, la época del rock. Bueno, por eso Don Albino es tan activo, porque lleva el rock. Sí. Qué bien, de verdad sí, que pura vida. En síntesis, Don Albino, yo lo que puedo decir es que me encanta el hecho de haberme podido educar con respecto a esto. Okay. No le miento, muchas veces, sobre todo cuando estaba pegado en las presas ahí por las manifestaciones y todo, mucho dice, puta Albino. Sí. Pero eso es, y me declaro que uno tiene que aprender a conocer a las personas, tiene que aprender a tener esa apertura, esa humildad para poder llegar y sentarse
como lo hicimos ahorita, un vasito de agua, café. Lástima que no hay ahorita, pero se la quedo bebiendo. Sí. Para poder conversar de esto y entenderlo mejor, porque ahora uno tiene un panorama un poquito más amplio de que no se tiene que quedar con lo que oye, sino con lo que realmente tiene que ser informarse, que es lo más importante y lo que le pedimos a la gente que haga, informarse sobre eso. Informarse por lo menos, correcto. Pueden consultar las páginas de ANE, pueden consultar las páginas de ANE. Les dejo mi número celular, 8839-7171, 8839-7171, ahí me pueden llamar. Si no contesto en el momento, prometo devolver la llamada. Bueno, eso demuestra que también hay apertura y compromiso, correcto. No, yo igual, en síntesis, la verdad, bueno, para nadie es un secreto, igual lo dije en vivo, yo no simpatizaba en muchas cosas, bueno, no simpatizo en muchas cosas que don Albino ha hecho, pero ahora trato de empatizar siempre. Para esto es el podcast, para tratar de ponerse en la posición de los demás y entender por qué se hacen las cosas. Y debo decir que empaticé en ciertas cosas con don Albino, cosa que no veía posible. Pero ahora sí lo entendí, y es por tener un diálogo. Entonces vamos a lo mismo. En una sociedad donde casi nadie se habla por estar metido en redes sociales, nosotros estamos tratando de hacer lo que nadie se anima a hacer. Entonces hablen con la gente, no importa si no tienen sus mismas creencias, sus mismas ideologías, si no es el mismo pensar de usted, e intente empatizar y entender por qué lo hacen. Ya cuando usted intenta eso, va a tener un conocimiento y una visión totalmente diferente, y eso va a ayudar a que llegue en un futuro sintiendo menos vergüenza. Y cierro con algo que me gustó mucho y que con lo que también simpatizo, porque el pueblo es soberano y debe ser escuchado. Así es, correcto. Y eso realmente, ojalá se lo puedan tatuar. Así que vaya haciendo desde ya. Los partidos justamente están para eso, para que usted llegue y les pase la factura. Y ojalá que no sea muy grande. Así es, está bien. Muchísimas gracias. A usted, don Albino, muchísimas gracias. Y a ustedes también por haber visto en Comedia Se Opina. Y ya saben, todos los miércoles a las 7 p.m. ahí estamos en todas las plataformas digitales. También sigan a Jog Medio, Jog Radio. Todos los días están haciendo producciones y se vienen producciones aún más tuanis. Y nada, hermanito, muchísimas gracias. Don Albino, un placer haber hablado con vos, y muchísimas gracias, gente. Gracias, hasta luego, nos vemos. Buena vida, ok. Buenísimo.